Pienso, luego existo. A pesar de todo, no imita a los sofistas que sólo dudan por el gusto de dudar, ni caen en el escepticismo de Montaigne. Para Descartes, la duda es el punto de partida de un pensamiento positivo. En medio de esa duda que amplía a todos los conocimientos humanos, hallamos, sin embargo, algo que no puede negarse. Me percaté de que, mientras pensaba que todo era falso, era preciso que yo, el sujeto pensante, al menos fuera algo cierto. Y así Descartes resumió dicho pensamiento en su célebre axioma: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Descartes fundó en él toda su filosofía, indicando con ello la existencia de una fuente de conocimiento más válida que nuestros cinco sentidos, lo que lo convirtió en el fundador de la moderna filosofía idealista. Para adjudicar a cada filósofo su parte de mérito, la paternidad de la filosofía moderna debería repartirse entre Descartes y Bacon. A este debería considerársele padre de la filosofía empírica y a Descartes el de la filosofía racionalista. Aquel entronca con Aristóteles, este con Platón. Hemos seguido a Descartes hasta el momento en que puede sentarse el axioma soy o existo, y partiendo de él soy un ser pensante. Eso es claro. Por ende, todo lo que consigo clara y distintamente es verdad. Ahora bien, según el principio claro y distinto del a nihilo nihil fit, nada puede proceder de la nada, nuestra inteligencia tiene que proceder de Dios, que ha puesto en nosotros ciertas verdades inmutables que Descartes llama las perfecciones. La más elevada de estas perfecciones, que la terminología moderna llama verdades intuitivas, es la idea de Dios. Para Descartes, esta idea es por sí misma la mejor prueba de su existencia, ya que el hombre, tan consciente de sus debilidades y de sus imperfecciones, no podría imaginar un ente supremo, eterno y absolutamente perfecto, si esta idea no procediera del mismo ser perfecto, es decir, de Dios. Es imposible que lo más perfecto sea continuación y dependencia de lo menos perfecto. Solo Dios puede darnos la idea de lo perfecto. Esta demostración de la existencia divina se parece al argumento ontológico con que San Anselmo de Canterbury probó en el siglo XI la existencia de Dios. Una vez establecida la realidad de Dios, Descartes dispone de una base firme para elaborar nuevas especulaciones y obtener resultados positivos. Dios, siendo perfecto, no puede errar ni puede engañar a los seres que ha creado. Siendo Dios la causa primera de todos los seres concebidos clara y distintamente por nosotros, estos seres son verdaderos. Extensión y movimiento, cualidades fundamentales. ¿Cuáles son, se pregunta enseguida, los elementos del mundo sensible, material, que los hombres conciben clara y distintamente? Son las formas, la extensión en longitud, anchura y profundidad. Podemos hacer abstracción del color, de la consistencia, del peso, del olor y sabor de un cuerpo determinado, sin que por ello dicho cuerpo cese de existir. En cambio, si imaginamos que el volumen de ese cuerpo no existe y reducimos a nada el espacio que abarca, entonces cesa de existir. La realidad de los cuerpos consiste, pues, en una extensión y se compone de las relaciones puramente matemáticas del objeto. Todas las demás particularidades de las cosas sensibles, como la dureza o la suavidad, el color, el olor y el gusto, son cualidades secundarias, es decir, cualidades que añadimos nosotros a la realidad según las percepciones de nuestros sentidos. Ahora bien, esas cualidades no existen en las cosas mismas. La materia está por completo desprovista de vida. Descartes explica todo cuanto ocurre en el mundo y todos los fenómenos de la naturaleza como una consecuencia del movimiento. La energía que provoca el movimiento se manifiesta de 1000 maneras distintas, pero el conjunto de estos múltiples movimientos permanece invariable, porque la energía es constante. Este principio cartesiano es digno de consideración en el sentido que anuncia una teoría moderna. La energía no se pierde jamás, aun cuando se transforme. De este modo reduce todas las cualidades materiales y los fenómenos del mundo sensible a dos cualidades fundamentales, la extensión y el movimiento. Excluye así del mundo sensible tanto las fuerzas mágicas y misteriosas que tan importante papel desempeñaron en la mentalidad medieval, como de un plumazo la especificidad de la biología. Es innegable que Descartes tenía algo de estoico, si no, hubiera carecido del coraje requerido para dudar de todo y llegar a conclusiones tan apartadas del común sentir. Descartes y la reina Cristina de Suecia. En Holanda, Descartes conoció a la hija del llamado rey de un invierno, Federico V de Bohemia, la princesa palatina Elizabeth. Más adelante sostuvo correspondencia regular con aquella joven princesa ávida de saber. En 1649 la reina Cristina de Suecia invitó a Descartes a residir en su corte.
En previa correspondencia, la soberana y el filósofo habían debatido la cuestión del bien supremo y otros problemas filosóficos. Descartes esperaba muchos progresos de su regia alumna. Confiaba en desempeñar al lado de Cristina el papel de Aristóteles junto a Alejandro Magno. Pese a todo, en otoño de 1649 le resultó penoso dejar su Tusculum holandés por el país de los osos, de las rocas y del hielo, y no tardó en comprobar que su carácter no se acomodaba a aquellas regiones, donde los pensamientos de los hombres parecen como el agua metamorfosearse en hielo. En cambio, la joven reina era una excepción radiante. El gran filósofo se maravillaba de la facilidad que aquella discípula de 23 años tenía para comprenderlo. En todo caso, a un hombre como él, tan aficionado a las comodidades, le resultaba extraordinariamente difícil levantarse en plena oscuridad y frío invernales para estar dispuesto a las 5 de la mañana en la biblioteca de la reina. Cristina no disponía de otro momento libre para dedicarse al estudio de la filosofía con Descartes. En los comienzos del año 1650, Descartes falleció a consecuencia de una pulmonía a los 50 años de edad aproximadamente. Cristina derramó lágrimas sinceras cuando le comunicaron la noticia de la muerte del gran pensador. Debía estimar mucho a aquel filósofo tan afable como espiritual. Las obras de Descartes denunciadas en Roma fueron incluidas en el índice hasta corrección, o sea, para siempre, puesto que su autor había muerto. En 1667, cuando sus restos fueron repatriados desde Suecia, se prohibió al canciller de la Universidad de París pronunciar el discurso de elogio que había preparado, por instigación de la Sorbona y de la Universidad. El Parlamento estuvo a punto de prohibir la enseñanza de la filosofía cartesiana para mantener la de Aristóteles. Se contuvo por algún tiempo la prohibición, pero los jesuitas se esforzaron para que el rey Luis XIV revocase la causa ante el Consejo de Estado. Este prohibió al fin profesar el cartesianismo en la Universidad de París. Los padres del oratorio que se habían opuesto a dicha medida fueron obligados a suscribir un acta de sumisión a la filosofía aristotélica. Spinoza, retorno al panteísmo. Como su nombre sugiere, Baruch Spinoza era de ascendencia judía. En efecto, nació en 1632 en el barrio hebreo de Ámsterdam. La familia de los Spinoza pertenecía al número de aquellos judíos portugueses expulsados de su país por la Inquisición y había residido probablemente en España antes de establecerse en Portugal. El padre de Baruch era un comerciante respetado, aunque de escasa fortuna. Muy capacitado, el muchacho se consagró en la escuela al estudio del Talmud y demás textos de su religión. La sabiduría de los rabinos le causó impresión favorable, pero su temperamento crítico lo hizo derivar muy pronto por los caminos de la duda. Como el joven Baruch no tuviera disposición alguna para el comercio, su padre pretendió que fuera rabino. De este modo, el muchacho pudo continuar sus estudios, pero estos no llegaron al resultado que su padre deseara. La admiración del joven Baruch por los filósofos neoplatónicos y árabes, por las obras de Descartes y por otros pensadores modernos, lo hizo sospechoso de herejía en los medios ortodoxos judíos, siendo a la edad de 23 años, según la fórmula consagrada, excluido de todas las tribus de Israel. A partir de entonces, Spinoza se apartó de sus correligionarios, cambió su nombre por el latino de igual significación, Benedicto, y estableció definitivamente su residencia en La Haya. De hecho, Spinoza sería un solitario toda su vida. Tenía muy pocos amigos, aunque muy buenos, entre quienes figuraba el genial matemático Christian Huygens, que, entre otros descubrimientos, construyó el primer reloj de péndulo, perfeccionó el barómetro, que empleaba para medir las alturas, y sentó los fundamentos del cálculo de probabilidades. En inglés, Boyle, el primer químico moderno, era también amigo de Spinoza. Ambos colaboraron en diversas investigaciones químicas. Lo más importante para el filósofo era sentirse libre. La libertad era para él condición esencial de la existencia, y ello explica que rehusó más tarde la ventajosísima oferta de una cátedra en la Universidad de Heidelberg. Lo que más deseaba en este mundo era poder meditar sosegado y tranquilo. Los placeres no le atraían en absoluto, y el dinero lo dejaba indiferente. Cuando sus hermanos intentaron arrebatarle su parte en la herencia paterna, le cedió voluntariamente todo lo suyo, y solo se quedó con una cama. El rico mercader Simón de Vries, fiel amigo y discípulo de Spinoza, quiso obsequiarle 2000 florines para que su vida fuera algo menos ascética. El filósofo se lo agradeció, pero rechazó el don, ya que la administración de aquella cantidad hubiera sido para él motivo de graves preocupaciones. Filosofía al modo geométrico. Aquel filósofo que despreciaba de tal modo las contingencias materiales subvenía a sus necesidades puliendo vidrios ópticos para telescopios y microscopios, arte en el que llegó a ser muy hábil. Ni Francis Bacon ni Renato Descartes hubieran de sacrificar
hubieran de sacrificar nunca el más simple placer terreno, pero en Spinoza, lo mismo que en Sócrates, la conducta constituyó la piedra de toque de sus doctrinas. En cualquier caso, Spinoza era un antiguo estoico, trasplantado al siglo XVII, si bien aquel estoicismo era puramente espiritual. El filósofo vibraba con toda su alma en las actividades de la vida intelectual, único móvil que lo apasionaba. Como Descartes, también Spinoza elaboró un sistema filosófico basado en la matemática. Expresa su admiración por ciencia tan rigurosa, de verdades innegables, de esta manera: si pudiera tenerse una idea absolutamente precisa del orden general que rige la naturaleza, nos percataríamos de que cada cosa es tan necesaria como cada principio matemático. La obra más importante de Spinoza, publicada en anónimo poco después de su muerte, ostenta un título bastante elocuente desde este punto de vista: La moral demostrada de manera geométrica, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. En ella, el autor pasa de las definiciones y axiomas a las proposiciones, pruebas, corolarios y conclusiones, exactamente como un manual de geometría euclidiana. Basándose en la geometría, Spinoza trata de los afectos humanos, es decir, de las pasiones y sentimientos, como si se tratara de líneas, superficies y volúmenes. Con todo, estas áridas fórmulas encubren una inteligencia de extraordinaria profundidad, una elevación de alma y un sentido de lo humano con auténtica plenitud de nobleza. Tal visión geométrica de lo anímico no impide a Spinoza, en último término, remitir al lector al amor intelectual de Dios, como el más seguro medio para el hombre de no caer bajo el yugo de sus pasiones. Cuando le preguntaban si creía en Dios, Spinoza respondía: creo que Dios es la causa interior de todo cuanto existe en el mundo, y no una causa exterior. Spinoza era, pues, teísta. Esta concepción de Dios excluye toda índole personal. Spinoza se rebela contra la idea de una providencia que cuida del mundo creado por Dios. Niega igualmente la idea de un sentido de utilidad en la naturaleza. En matemática no puede haber utilidad, y por ello esta idea utilitarista no halla lugar en la filosofía de Spinoza, en que la matemática participa en tan gran medida. Cuando los seres humanos empezaron a suponer que el mundo había sido creado para ellos, tuvieron que formular los conceptos del bien y del mal, de orden y del desorden, de bello y de feo, etc. Y al considerarse los hombres como criaturas libres, han visto surgir los conceptos de aprobación y desaprobación, de buenas obras y de pecado. Decimos que una cosa es buena cuando es beneficiosa para nosotros, y no porque sea buena en sí, ya que la misma cosa puede ser buena para uno, nociva para otro e indiferente para un tercero. Por ejemplo, una música alegre es un beneficio para el melancólico y un fastidio para el hombre que busca la tranquilidad. En cambio, para un sordo no es ni buena ni mala. Además, en este mundo, el bien y el mal hieren indistintamente justos y pecadores. El Dios de Spinoza no obra según un plan o con determinadas intenciones, sino que obra de acuerdo con las leyes eternas de la naturaleza. El problema del libre albedrío. En consecuencia, el filósofo niega la existencia de un Dios personal, libre de albedrío. En ello difiere por completo de su maestro Descartes. Nosotros mismos no somos libres, creemos serlos porque ignoramos el poder de las fuerzas que nos gobiernan. Para Spinoza, los hechos que creemos provocados por nuestra libre voluntad lo están de hecho por una causa necesaria, y hablar de libre albedrío es soñar despierto. No hay finalidad alguna en la naturaleza, únicamente causas agentes. Tampoco hay intenciones conscientes en los actos humanos, sino únicamente motivos, fuerzas que mueven. En una de sus cartas dice el filósofo: concíbase una piedra que se mueve y que sabe que se mueva. Al conocer los esfuerzos que hace para efectuar su movimiento, creerá que es muy libre y que si continúa el movimiento es porque quiere. Esta es la libertad humana de que todos se jactan, y que sólo consiste en que los hombres tienen conciencia de sus inclinaciones e ignoran las causas que lo determinan. La misma ley inexorable de las causas y efectos que determina el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio, o la trayectoria de una piedra que cae al suelo, determina asimismo las emociones o afectos del alma humana. Para él, ver las cosas sub specie aeternitatis, a la luz de la eternidad, es también ver la sub specie necessitatis, a la luz de la necesidad.